Historia de la Iglesia, siglo XIX, Edad Contemporánea, segunda parte. La terrible plaga del liberalismo. ¿Quién la preparara? En el siglo donde el liberalismo, comenzando con la Revolución Francesa y con la independencia de los Estados Unidos, se fraguó profundamente en este siglo y cuyas consecuencias sufrimos todavía hoy en pleno siglo XXI. ¿Qué es, pues, el liberalismo? Si bien se puede decirse que el liberalismo es la exaltación de la libertad individual, a la que convierte en el atributo más importante del hombre, lo cierto es que el significativo que el liberalismo da a la palabra libertad, es tan ambiguo y variopinto que uno nunca termina de sentirse seguro de haber incluido todas las posibilidades. Puede afirmarse que el liberalismo moderno, si bien echa sus raíces en el nominalismo filosófico de los siglos XIII y XIV, en el humanismo y la revolución fundamentalmente protestante del siglo XVI, constituye la aplicación práctica de las ideas de la Ilustración y de la que ya hemos hablado, en que su fe ciega y en la razón y la ciencia instaura un antropocentrismo radical basada en la autonomía completa del individuo. Al hacer aplicación de esas ideas y confirmando su raíz nominalista, el liberalismo dejó a un lado al hombre y se inventó un sujeto, el individuo, haciendo de éste la realidad más importante, el principio y fin de la vida política social. Para el liberalismo, la sociedad humana no es la síntesis superadora de las diferencias individuales a partir de la común naturaleza de los hombres que la componen, sino un mero agregado numérico o mecánico de individuos que son como átomos cerrados totalmente sobre sí, se vinculan unos con otros en base a relaciones puramente extrínsecas como son los pactos o contratos sociales. ¿Cuáles son los dogmas del liberalismo? El primero de dichos dogmas o postulados es la hipervaloración de la libertad individual, una libertad que se extiende como el valor más grande que tiene el hombre, a punto tal que carece de vínculos constitutivos con la verdad o el bien. En otras palabras, más importantes que obrar bien o con acierto es obrar libremente. Y la tarea principal de la autoridad consiste en garantizar todo lo posible el ejercicio de la libertad individual, interviniendo solo para evitar que las acciones de uno comprometan la libertad del otro. El segundo dogma del liberalismo proclama la absoluta autonomía de la razón individual. En consecuencia, ningún conocimiento, ninguna verdad tendrán valor si no pueden demostrar ser de cabo a cabo con la razón. El tercer postulado declara la soberanía absoluta de la naturaleza y la consecuente imposibilidad de la relación del individuo con cualquier realidad sobrenatural. El hombre queda encerrado en los estrechos límites del mundo material o visible, que se considera la única realidad, o al menos la única accesibilidad al conocimiento humano. Negada pues toda posibilidad de trascendencia, Dios no tendrá ninguna relación actual con el mundo o con el hombre. De estos dogmas se derivan varias consecuencias que servirían para configuración de la sociedad o del Estado liberales. Lo más importante es que la soberanía absoluta de la razón individual sobre la propia conducta, cada ciudadano, se convierte en autor para la ley para sí mismo y en juez de sus actos, por lo que el hombre se convence de que no hay autoridad alguna por encima de la suya. Como lógico corolario de semejante creencia, el poder político no será otra cosa que el que provenga de la muchedumbre constituida para cada una de las razones individuales. El mismo Estado liberal será un Estado que no será sujeto a la verdad, el bien o a la moral, sino única y exclusivamente a lo que quiera la mayoría de los individuos que lo comprometen. De aquí brotará la famosa soberanía del pueblo. El pueblo soberano será bueno si viene de una voluntad popular. ¿Cómo puede advertirse de la libertad? Del liberalismo se propone desligar al hombre de todo vínculo que lo condiciona. Para el liberalismo, las cadenas que asfixian al hombre son la moral,
la verdad y la religión. Se quiere que un hombre sin deberes, un hombre omnipotente. En lo político, el liberalismo, en el fondo, busca garantizar la libertad individual jurídica de religión e interpreta la división de los pobres en el gobierno y la participación activa en la vida política. El liberalismo en el orden político fue bautizado como una democracia. Esto no significa que la democracia haya sido inventada por el liberalismo, sino que éste se apropió de ese nombre para designar el sistema político de su invención. Esta no es la democracia que nos transmitieron los griegos. La democracia liberal es una democracia exasperada y fuera de sí, diría Ortega y Gasset. Democracia morbosa, con sus virus de relativismo, indiferentismo y libertinaje. En lo económico, el liberalismo está atacando el mercantilismo y sostendrá que la búsqueda del interés privado sostiene la producción y que estos productos se combinen naturalmente en la oferta y la demanda. La riqueza de los pueblos está pues en el trabajo individual y es necesario que las legislaciones otorguen la plena libertad de comercio y de trabajo a los particulares. En el desarrollo del liberalismo hay dos tendencias que con el tiempo cada vez se irán enfrentando más: el doctrinalismo propio de la alta burguesía, que busca conciliar sus exigencias con los poderes tradicionales, y otra radical, democrática, que defiende como el lugar de los derechos de la mayoría y de la libertad individual. En el orden económico, el liberalismo democrático se estima dueño eminente de todos sus bienes que hay en la nación, despoja cuando le place de su propiedad a la iglesia y a las comunidades y corporaciones, a las universidades, se declara heredero de todos los ciudadanos y partícipe de todas las herencias, y se atribuye una autoridad para imponer a los pueblos cuantos tributos quiere. En lo cultural, este liberalismo engendró la corriente cultural llamada romanticismo, que es el gusto de la burguesía y está ligando a los nacionalismos del siglo XIX. Pero el sueño del romanticismo no duró mucho. En este mismo siglo esa libertad romántica se vio amenazada por la Revolución Obrera como corriente crítica de la moral burguesa y la miseria de la pobreza de la sociedad. Esta nueva corriente crítica se llama naturalismo y realismo, teñida de fuerte anticlericalismo, pues considerada a la Iglesia almodada a la orden burguesa. Nace también el antropogilismo ateo en torno a Feuerbach y Nietzsche, y el materialismo histórico con Marx y Engels a la cabeza, que concibe la historia con una estructura básica económica y sociedad, unas superestructuras, religión, arte y política. El choque de las clases sociales es la que hace evolucionar la sociedad, dicen ellos. En el campo filosófico, Kant enseñó que el conocimiento humano es incapaz de conocer las cosas en sí mismas, pues únicamente conoce los fenómenos mediante la experiencia. Así la razón no podrá demostrar la existencia de Dios, ni tampoco era aceptable la revelación. De su pensamiento deriva el protestantismo liberal y el modernismo católico. Hegel consideró a la humanidad como la manifestación del Espíritu Divino y exaltó al Estado. El racionalismo negaba las verdades sobrenaturales. El catolicismo de Rosmini decía que Dios es el objeto primero de la inteligencia y por tanto más inteligible, en el cual y por el cual es posible conocer los demás seres. Rechazó la opinión de Kant. El positivismo que comete negaba todo conocimiento que estuviera más allá de los sentidos, la experiencia sensible. Darwin escribió El origen de las especies. Los seres vivos se derivan de unos de otros y sostiene una terrible lucha por sobrevivir, pareciendo lo más débil y perdurando los más fuertes. Estos siguen evolucionando. Marx, con su manifiesto comunista y Capital, opina que Dios no es más que una idea formada en la imaginación de los seres humanos por el juego de la sublimación de la fuerza exterior que los dominan
naturaleza, mercado, Estado. Estableció la teoría de la lucha de clases. Nietzsche atacó la moral tradicional para crear un superhombre, centro de trabas religiosas y morales, dispuesto a sobreponerse por la fuerza a la audacia para situarse más allá del bien y del mal. Con ello fundamentó las teorías racistas de los nazis. En el campo religioso, el liberalismo, al proponer la libertad sin deberes, se confunde con la independencia autónoma absoluta del individuo y da al hombre una sensación de omnipotencia que en su ejercicio constituye la tentación más antigua. Sin embargo, siempre renova, nada halaga al hombre más. En efecto, se le haga creer que todo lo que puede, que nada debe oponerse a sus deseos, nada atrae más al hombre en suma de hacerse Dios. El seréis como dioses, pronunciado por la serpiente en el paraíso, continúa seduciendo al hombre moderno. Por tanto, en el campo religioso, el liberalismo no depende de Dios ni de los principios de la moral, se basta a sí mismo. De este siglo son los mormones, fundados por John José Smith en 1805-1844, que se instalaron en estados de Utah, Estados Unidos, y cuyos errores son bastante evidentes y frutos de este liberalismo religioso, que cada uno puede llegar a ser Dios por su propio esfuerzo, pues no necesitan gracia de Dios para perfeccionarse, sino el propio esfuerzo. Los mormones además permiten que la poligamia, como manifestación de esa libertad omnimoda, y al mismo tiempo dan curso sin control a los placeres sexuales, pues los ángeles del cielo le habían dicho a su fundador que podía tener todas las mujeres que deseara. Guillermo Bott fundó en Londres el Ejército de la Salvación en 1865, especie de metodismo organizado militarmente para conquistar a la fe las clases populares. En USA se inició el movimiento de los científicos Christian Science, impulsado por Miss Eddy. Por medio de la autosugestión trataban de obtener la curación del cuerpo. Durante este siglo XIX se propagó el espiritismo, o creencia en la posibilidad de la comunicación con los difuntos. Oleadas revolucionarias se abalanzan contra nuestro mundo. Desde 1820 su primera oleada revolucionaria sacude Europa. Sus revoluciones y pronunciamientos inspirados en los principios del liberalismo, y como una reacción ante el Congreso de Viena y la Restauración, sus escenarios principales se encuentran en España, Portugal, Rusia, Piamonte, Nápoles. La acción de las sociedades masónicas que haya habido ejercido influencia durante el siglo pasado se revela como el principal hilo conductor de todas ellas. Sin embargo, la pronta intervención de la Santa Alianza la sofocó casi totalmente. No obstante, la revolución obtuvo sus triunfos en América, cuyas juntas de defensa ya no aceptaron la autoridad del monarca español. Ante la posibilidad intervención de la Santa Alianza de los Estados Unidos, se sentaron la doctrina Monroe, América para los americanos. También en Portugal, en Grecia, que se independizó del Imperio Turco. Esta última independencia contribuyó a debilitar el ánimo de la Santa Alianza. Un país cristiano buscaba su independencia del musulmán. No se podía intervenir en su contra. Una segunda oleada llega a Europa 10 años después. Le toca el turno a Francia. El rey Carlos X, por su exagerado absolutismo, es derrocado y las fuerzas moderadas ponen a la Casa de Orleans en el trono. Tendrá graves repercusiones en toda Europa, pero su conciencia más importante será la división de Europa en dos bloques. El nuevo monarca francés es fiel a los principios del doctrinarismo y marca una nueva pauta del dominio burgués de los movimientos constitucionales. Francia pasa así con Inglaterra a liderar el bloque liberal en Europa. Austria y Rusia, el conservador. La revolución industrial había afianzado a la burguesía en Occidente, no así en Oriente. En 1848 tiene lugar una tercera de las grandes oleadas, no solo burguesa. Las reivindicaciones del carácter social, crisis económico bajo las condiciones del proletariado
y nacionalistas juegan también un gran papel en medio de la violencia. El rey de Francia huye a París, a Inglaterra antes del año. Se sucede las relaciones conservadoras de Luis Napoleón. Es elegido presidente de la República, luego se proclamará como su antepasado emperador. La consecuencia más importante de esta revolución será el inicio, el desarrollo de los movimientos obreros de manera independiente y hostil a la burguesía. La burguesía comienza a formar parte de los estamentos conservadores. En 1848 se publica el Manifiesto Comunista. Movimientos obreros. El desarrollo económico ha potenciado la burguesía liberal, pero el proletariado, que ha surgido también con la industria, ha sido explotado. En un inicio los obreros se manifiestan espontáneamente sin un plan político determinado, pero después comienza a surgir sus sindicatos dirigidos por obreros más cultos que se dan cuenta de la necesidad de una organización. Para la defensa obrera, mejoras salariales, jornadas de 8 horas, desempleo, pensiones, surgieron en Inglaterra en 1870. Ya estaban organizados en toda Europa. Estos movimientos tuvieron varios rostros. El anarquismo rechaza toda la autoridad. Su modelo de sociedad es antiautoritario, pacifista y colectivista. Su principal ideólogo es Bakunin. El marxismo, sus ideólogos principales es Marx y Engels. Escriben en El Capital. El capital es el trabajo de los salariados acumulados por capitalistas. Este capital ha desarrollado la industria, que se conoce inevitablemente al monopolio de las grandes empresas con crisis de sobreproducción y por ello al imperialismo colonial. A pasar de ser esta obra principal, más difusión tuvo el Manifiesto Comunista en 1848, un panfleto de agitación de las dictaduras del proletariado en espera de una sociedad sin clases.